Pam, 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 pam. No, este programa no se llama Pam, se llama BAM, cuentos de vida o muerte. Pero así sonaba con esta melodía, pam, 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 un poco robándole a Lalo Schifrin, la musiquita del festival PAMP. Eso que fue el primer festival de periodismo y literatura policial acá en La Pampa, allá por el 2015, cuando Lautaro Bentivegna y Matías Apeño, dos periodistas, dijeron que merecíamos, como pampeanos y pampeanas, un festival en el que el periodismo pudiese conversar también con la literatura, con la crónica narrativa, pero también con el género policial. Entonces vinieron Vicente Muleiro, Horacio Convertini, Juan Carrá. Mirá, en esa edición de 2015, Juan Carrá presentaba este libro, Lima. Él además era un investigador, un periodista de delitos de lesa humanidad. Trabajaba en ese portal que se llamaba Infojus, ¿se acuerdan? Ese portal que investigaba los juicios de lesa humanidad y nos informaban. Hace ya tiempo que el Estado no se está ocupando de esto, pero Juan Carrá justamente acaba de publicar su última novela que se llama Salvate Vos. Una novela que cuenta la historia de los 6 hermanos Molfino y su mamá. Es el máximo crimen internacional de la dictadura militar. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque en este programa, ya sabes, queremos contar también de qué se trata nuestra curiosidad por el género y por qué los y las periodistas nos obsesionamos por los escritores que cuentan los crímenes en la ficción. Pero de esto vamos a hablar con Damián Repetto, ya saben, nuestro detective literario, que seguramente algunas puntitas más nos va a traer para este boletín. Ya lo busco. Ya lo tenemos a Damián Repetto aquí para que nos haga, como siempre, el trabajo detectivesco. ¿Te acordás del Festival PAM? Sí, en esa ocasión fue la primera vez en la vida en que me tocó coordinar una mesa, que era una mesa de diálogo sobre la novela policial en la que participaron Juan Carrá, Horacio Convertini y Vicente Muleiro. Y en ese momento, digamos, eran varias generaciones entrecruzándose. Sí, porque Muleiro ya era un señor mayor y bueno, Juan Carrá era el más joven de ellos. O sea, había 3 edades, pero también 3 modos distintos de pensar el policial. En cada una de las ediciones del Festival PAM, que empezaron en el 2015, como les contaba hace un ratito, y terminaron, pero no tanto, yo creo que estamos ahí en el suspenso, en 2021, se hacían objetos, ¿no? Para que quedase también en nuestra memoria un hecho tangible. En el primero fue esta libretita maravillosa, cosida divina, con una fotografía de Milton Fernández, si no me equivoco, pero luego en otras ocasiones también se hicieron muestras de otros fotógrafos. ¿Cómo linkeamos el periodismo con el género policial? Como vimos cuando empezamos este programa, ¿no? Los cuentos, los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, el momento en el que surge el género policial es el momento también en que nace la prensa casi como la concebimos hoy. Y de hecho, los primeros relatos de crímenes, si obviamos los cuentos de Poe, aparecieron en la crónica roja de los diarios. De hecho, el éxito del género policial se debe en gran medida al interés que la gente tenía por la crónica roja, por la nota roja, ¿no? Y también los cuentos o las novelas policiales se hacían por entregas en los periódicos. Sí, es una forma de entrega que se llama folletín, ¿no? De hecho, lo vamos a ver en programas más adelante, a partir de estas novelas por entregas policiales, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, se volvió sumamente rico. Digamos, el periodismo y la literatura policial, de alguna manera, nacen para la modernidad juntos porque tienen como objeto
los mismos sujetos. Son los sujetos que habitan las urbes modernas, aquellos que han abandonado la comunidad pequeña, que pasan a vivir en la ciudad dominada por el humo de las fábricas y donde, como dijimos cuando analizábamos Poe, los sujetos no se conocen. Donde siempre hay un otro que de alguna manera es amenazante. Y esa amenaza se representa de un modo literariamente, pero también de otro modo periodísticamente. ¿Y qué dice Daniel Link de esto? Daniel Link lo que dice en su artículo se llama El juego de los cautos, que de alguna manera la novela policial con el tiempo se ha convertido en la novela social, no en el sentido social de socialista, del realismo socialista de los rusos, de una novela de denuncia, sino la novela que mejor puede representar el estado de violencia de una sociedad. Porque el policial surge también en el momento en el que comienzan a desarrollarse las modernas tecnologías de individuación. La numeración de las calles, la distribución en dameros de las ciudades, poco después las huellas digitales, pero también los DNI, es decir, o el émulo de los DNI, ¿no? Números de identificación de los sujetos. La sociedad comienza a ver, de alguna manera, que los sujetos anónimos son peligrosos. Y eso es algo de lo que se hacen cargo tanto el periodismo como el género policial. En el capítulo anterior prometimos que hoy nos ibas a enseñar las tipologías del policial, del género, para escribir, ¿no? Acá separemos la realidad de la ficción. Vamos a hablar del policial de enigma y el hardboiled o policial negro. Exacto. Son dos formas distintas de entender el policial, porque también son dos formas distintas de entender la sociedad y también dos formas distintas de entender la violencia que hay en la sociedad. Sociedades distintas hacen que crezcan nuevas formas de violencia y los sujetos encargados de alguna manera de tratar de mediar en esa violencia también deben ser necesariamente distintos. Estás en la televisión pública pampeana y te quedás ahí para escuchar esta trama. La novela policial, la literatura policial, como cualquier otro tipo de literatura, puede ser abordada, leída o estudiada desde distintas perspectivas. A grandes rasgos podemos decir que hay dos maneras de leer este tipo de literatura. Por un lado, una que está mucho más atenta a la forma, a la estructura interna, al cómo está hecho el libro, desoyendo un poco el ambiente social. A esa la podemos llamar estructuralista. Y por otro lado, la contraria, justamente la que, sin desoír la estructura interna de los libros, se concentra mucho más en el contexto de producción y en la manera en que los conflictos sociales aparecen representados en los libros. De la primera estirpe de estudiosos, el mayor representante es el búlgaro, pero nacionalizado francés, Tzvetan Todorov. Todorov asegura que toda novela policial cuenta siempre dos historias. Uno, la historia del crimen. Dos, la historia de la investigación. De la manera en que se combinen estas historias, vamos a asistir o bien a un policial de enigma o bien a un policial negro. En el policial de enigma, dice Todorov, la historia 1 aparece suprimida. El policial de enigma, el policial a la Poe, por ejemplo, no nos cuenta el crimen, nos cuenta el proceso de investigación. Como lectores asistimos al paulatino develamiento de la verdad, pero sin saber cómo fue el crimen. Recién nos enteramos de cómo fue el crimen al final del relato, cuando el detective hace el recuento. En cambio, dice Todorov, en la novela negra, en el hardboiled, las historias 1 y la historia 2, es decir, la historia del crimen y la historia de la investigación, corren paralelas. Tanto que el enigma inicial queda en un segundo plano y van surgiendo nuevos enigmas, y cada crimen engendra nuevos crímenes, como vimos, por ejemplo, en el programa anterior, en Cosecha Roja. Pero hay otra manera de leer la literatura policial que la propone, por ejemplo, en Argentina, Ricardo Piglia, que es desde una mirada más sociológica. Él dice que lo importante en el policial,
de las diferencias entre las dos series es el tipo de preguntas que se hace. Piglia dice que el policial de Enigma se pregunta quién lo hizo. Es decir, el policial de Enigma agota su sentido en descubrir quién es el asesino. En cambio, dice Piglia, el policial negro se interesa sobre todo por saber por qué se cometió el crimen. Y atrás de ese por qué, la respuesta siempre es social. La respuesta siempre es el dinero. Y si hablamos de dinero, hablamos del capitalismo y del tipo de relaciones sociales que el capitalismo engendra. Para el policial de Enigma, la sociedad es un todo ordenado. En ese todo ordenado, cada tanto aparece una mancha, cada tanto surge un sujeto anómalo, un tipo que viene a romper la paz y la armonía que impera en la sociedad. Entonces, ese asesino, una vez que es descubierto, garantiza con su encarcelamiento, por vía de la racionalidad del detective, el restauramiento del orden. La restauración, no el restauramiento. Qué palabra fiera dije. La restauración del orden. La sociedad está desordenada porque hubo un asesinato. Descubrimos al asesino, la sociedad vuelve a ordenarse. En cambio, el policial negro, porque las relaciones capitalistas generan los disturbios que sabemos, no concibe la sociedad como un todo ordenado, sino, sobre todo, como un caos. La violencia es parte de la sociedad, la estructura, la ordena. El orden de las sociedades capitalistas es un orden violento, y cuando hay un orden violento, la muerte, el asesinato, la sangre, los crímenes no son anomalías, son reglas de funcionamiento social. Eso es lo que viene a decir Piglia. El devenir de la novela de Enigma es un devenir de pulcritud. Se mancha la sociedad y es necesario limpiarla. Entonces siempre está la certeza tranquilizadora de que la justicia existe. Hay una posibilidad de justicia porque los asesinos son encerrados. En cambio, por más que en una novela negra el criminal sea encerrado, la violencia sigue. ¿Por qué? Dice Piglia, en el policial negro la verdad del género se vuelve política. Lo de hoy fue una clase, como si hubiéramos estado sentadas y sentados en un aula escuchando a un maestro. Y la verdad que me parece que está bueno este espacio que nos permite la televisión pública pampeana, no solo para leer la literatura policial, sino para entender de qué se trata. Pregunta obligada, como siempre, ya que hablamos de el policial de Enigma y el policial negro. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esos detectives? El detective del policial de Enigma, lo bueno que a esta altura del partido ya tenemos dos modelos. Tenemos a Auguste Dupin, el detective de Poe, y al agente de la Continental, el detective de Hammett, como modelos. Recordemos a Dupin, es un sujeto aristocrático que investiga por placer, por hobby diríamos, que utiliza un método racional, que prácticamente no se mueve, que su forma de resolver los crímenes es meramente deductiva. Bueno, meramente tampoco es tan fácil deducir, pero me refiero a que no es un tipo de armas tomar. En cambio, el detective del policial negro es un profesional que en general cobra una tarifa por su trabajo, suele haber pertenecido a las fuerzas de la ley, como dicen las novelas, es en general un ex policía, vaya a saber uno por qué lo exoneraron, y en cuanto a los métodos, utiliza prácticamente los mismos métodos que los criminales. Sale a las calles, se agarra a tiros, se agarra a piñas, pero hay una cuestión que ambos géneros comparten en relación con los detectives, que es la invulnerabilidad absoluta. A ver cómo decís invulnerabilidad. Invulnerabilidad. Ah, muy bien. Es una ley del género. Podemos decir que es una ley del género, que el detective no puede morirse. Si me matás al detective,
hay algo que está fallando, te estás desviando de la norma, estás haciendo algo que no es policial, porque el lector del policial tiene que leer el libro, ya sea de enigma o negro, con la certeza de que al final del partido el detective machucado, golpeado, baleado, va a estar vivo. Pienso en la idea que tenemos de las mujeres en el policial, pero sobre todo en el cine policial. ¿Qué rol cumplen las mujeres? Que es la de, viste, la femme fatal, o la amante, sí, claro. o la mujer que llega a pedirle al detective a su despacho que le salve la vida porque la están persiguiendo, porque a razón de su lugar de femme fatal conoce un secreto que la pone en peligro. Bueno, ¿qué rol cumple la mujer en cada uno de estos géneros? Sí. Aclaremos primero que son regularidades de lo que vamos a hablar. No todos los libros cumplen con estas reglas, pero en general sí lo hacen. En el policial de enigma, a las mujeres prácticamente solo les queda el lugar de víctimas. Tenemos el ejemplo de Poe, nuevamente, ¿no? No son actantes importantes más que como cadáveres. Uno puede decir, habrá algunas excepciones de mujeres detectives, pero ya es bastante avanzado el género. Policial de enigma elige a la mujer como víctima privilegiada. Podríamos decir que también en el capitalismo la mujer es la víctima privilegiada. Pero en el policial negro las mujeres son o victimarias o son estas femme fatales que dijiste vos, ¿no? Mujeres seductoras que lo que buscan es desviar al detective de su senda, de su senda de búsqueda de la verdad, porque el detective del policial negro es ante todo un sujeto con una rectitud moral impecable. Nada lo va a hacer desviarse de su moral, que muchas veces es una moral construida a los tumbos con sus propios códigos, pero es sobre todo un sujeto honesto que no se va a mezclar con una mujer por más que la desee mucho, porque él tiene un trabajo que cumplir. Por eso Daniel Link dice que el policial es una máquina célibe. Célibe porque no le interesan las mujeres al detective del policial de enigma. O célibe porque si bien las desea, su moral le impide establecer un vínculo con ellas. En cualquier caso, las mujeres no forman una parte, digamos, dentro del marco de los deseos de los detectives. No construye su libido es el enigma. El enigma en el detective del policial de enigma, propiamente dicho, claro. Y su búsqueda de verdad o su moral en el detective del policial negro. Las mujeres en el policial negro... En ninguno de los dos casos... hay uniones sexuales, si querés decirlo así. Claro. Cuando eso sucedió, el escritor dejó de escribir. Vamos a ver un caso donde eso sucedió, donde el detective, el más importante que ha existido, el del mejor escritor que ha existido, tuvo un vínculo con una mujer y eso hizo que ya no pudiera escribir. Lo diría, pero no te quiero arruinar el enigma. Ya sé de quién estás hablando. Y pienso, ¿no?, que Agatha Christie, la escritora, la más popular en los términos de masividad, tampoco eligió una mujer en el rol de detective, porque el más conocido es Poirot. Sí, pero hay un detalle. Ahí. Ella tiene como el más conocido de sus personajes es Hercule Poirot o Hércules Poirot. Pero hay una serie de cuentos, Los problemas de Miss Marple, que es una detective muy extraña. Vamos a ocupar. Pero no es la más conocida. No es la más conocida. Se ha hecho muy célebre porque grandes actrices del cine y de la televisión inglesa han representado a Miss Marple. Es una viejita simpática, pero es, sí, una excepción. Damián Repetto ya se está comprometiendo a un capítulo dedicado a Miss Marple, por supuesto. En estos géneros, la violencia, ¿cómo se desarrolla? Digo, ¿quién la lleva adelante? Yo creo que, como decíamos un poco en el bloque anterior, cuando hablábamos de los tipos de abordaje que se puede hacer al género, en el policial de enigma, esto que decíamos, el crimen es una anomalía y toda anomalía puede ser arreglada. En cambio, en el policial negro, el crimen es la estructura, la columna que sostiene el edificio del capitalismo y por lo tanto no se puede arreglar. Para arreglar el crimen en la sociedad lo que hay que hacer es extirpar el capitalismo, porque atrás de un criminal viene otro y otro y otro y otro, y el verdadero criminal
tiene un rostro que nunca vamos a conocer. El policial negro entonces no deja de ser, desde la ficción, un género de denuncia. Sí, pero no de denuncia en el sentido que lo pensamos del compromiso de los escritores que buscan con sus libros cambiar la sociedad, como pueden ser los compromisos con la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, por ejemplo, o la denuncia que se puede hacer en la literatura a los crímenes de las dictaduras. Es un compromiso un tanto laxo. La sola representación de la violencia de la sociedad hace que en algún punto quede expuesta, y la denuncia pasa por ese lado, por la pintura de un estado de violencia social, no por una búsqueda revolucionaria de cambiar la sociedad. El otro día miraba este libro, Serie Noir, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué se llama serie negra al hard boil? Hard boil, que es como duro e hirviente. Una cosa así. Bien, ¿y por qué se llama serie negra? Siempre hay un problema con las denominaciones cuando cambiamos de idioma, pero se le llama serie negra porque hay una prestigiosísima editorial francesa, la editorial Gallimard, y Gaston Duhamel, el director de la serie dedicada a los libros policiales, decidió que los libros policiales tengan lomo negro. Así como los libros eróticos tienen lomo rosa, los grandes clásicos de la literatura lomo dorado, los libros policiales tienen lomo negro. Por eso se llama serie negra. ¿Sabes que yo anoté? Yo viste que rayo mucho los libros. Bueno, vos sabés que yo rayo mucho los libros. Pero este no lo quise rayar, porque no es mío, me lo prestó mi amigo el negro, justamente, de la serie negra. Así que me anoté en un papel, así nomás, una pregunta. Ah, sí, eso, porque Chandler, siempre lo vamos a nombrar a Chandler, no hay otra persona que Chandler en este lugar. Es como el Diego. Es como el Diego. Wow. Chandler dijo, me anoté yo, que hay una constante impaciencia por no permitir el ingreso de la novela policial a la literatura. Y me preguntaba cuándo dijo esto Chandler y contra quiénes hizo esta aseveración. Dado que uno hoy ve que realmente lo que más se consume es la literatura policial cuando uno va a las librerías. Y lo más pedido, decíamos en los primeros capítulos, en las plataformas digitales. Digo, ¿quiénes se negaban a incorporar al policial a la literatura? Y en alguna medida, la clave está en lo que dijiste vos. No sé específicamente cuándo Chandler dijo esto. Es probable que forme parte de una carta. Él escribía muchísimas cartas y respondía cartas a todos los lectores que le escribían. Él se preocupó mucho por elevar la novela policial a la calidad de las grandes obras de la literatura. Pero la crítica académica, los universitarios, siempre consideraron a la novela policial como esto que dijiste vos, una novela popular, masiva. Agatha Christie fue la persona que más libros ha vendido en la historia de la humanidad. Y entonces la masividad viene dada por la repetición de una estructura. Y la repetición de una estructura conspira contra la calidad estética. Claro, parece la máquina de hacer chorizo. Exacto. Entonces, Chandler se esforzaba porque la novela policial tuviera calidad estética y se enojaba con los prejuicios, con aquellos que simplemente consideraban que era mala una novela porque era policial. Volviendo al capítulo anterior, Hammett también decía, debo ser uno de los pocos que se toma en serio este género. Y yo diría que Raymond Chandler y Dashiell Hammett, en ese orden, han sido los mejores y todavía no han sido superados. ¿Me trajiste el regalito? Te traje el regalito. Lo tengo por aquí. Ah, por aquí, lo tiene por ahí. Porque viene volando. Ah, bueno, ¿viste? Qué cantidad de pajaritos que tengo. Supongo yo que en algún momento me volveré emprendedora y venderé grullas. O podemos hacer una muestra bank. Muestra bank, exactamente. Bueno, ya sabés, en la televisión pública pampeana nos encontrás para que te invites vos también a leer. Y sugerinos, buscanos en las redes, estamos en Kermés Comunicación, búscanos en las redes y decinos de qué libro querés que hablemos, de qué policial querés que hablemos. Hasta el próximo capítulo. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino de tierra. Nada puede mal ir sal
pueblo se cansó